es demostrar alguno de los tres postulados. Se le llaman criterios, algunos le llaman teoremas. Les digo, no está muy estandarizado eso. Y el primero es el de ángulo, lado, ángulo. Este ángulo alfa, no, mejor no. Vamos a dejarlo con el ángulo A. Que este ángulo A sea congruente con este ángulo B. Aquí hace referencia a una sola letra porque pues se ve evidente, ¿no? Obviamente sabemos que debe de ser en sentido contrario a las manecillas de reloj, dicho, ¿no? Entonces, si yo digo que el ángulo A y el ángulo B son congruentes, ya estoy cumpliendo con la primera parte del criterio. Ahora, me falta otra pareja. Ahí es donde les debe de quedar claro que este ángulo hace referencia de ángulos, pero de dos triángulos diferentes. O sea, no es pareja dentro del mismo triángulo, sino son de dos triángulos diferentes. Ahora lo mismo ocurre con el otro ángulo y obviamente con el lado, ¿no? Lo que hay que tener presente es que si, por ejemplo, ahora digo que este ángulo C es congruente con este ángulo D, vamos a ponerle otro marcatextos para que vean la diferencia a lo que estoy haciendo referencia. Si yo digo que el C es congruente con el D, entonces ya tengo otra pareja de ángulos en dos triángulos diferentes. Y entonces lo único que me hace falta es el lado, pero ese lado forzosamente debe ser el lado, que está entre. Eso quiere decir que este lado que está entre A y C y este lado que está entre D y B son los que deben de ser congruentes. Si yo demuestro que este lado es congruente con este lado, fíjense cómo ahí no está entre los dos ángulos que yo dije. Y por lo tanto, como no está entre los dos ángulos, no se está cumpliendo el criterio ángulo, lado, ángulo. Forzosamente debe de ser el lado que está entre los dos ángulos. Recuerden que son tres lados, y al ser tres lados, pues existe la posibilidad de hacer tres demostraciones en cualquiera de los lados. Pero sí hay que ser muy específicos con que debe de ser el lado que está entre los dos ángulos. De ahí surge entonces que yo puedo tener otro triángulo. Por ejemplo, les voy a dibujar estos triángulos. Ya sé que mi dibujo está medio feo, no importa. Lo importante es que se den cuenta que hay otro criterio, y el otro criterio, como había dicho su compañero, el otro teorema, el otro postulado, es el del lado, ángulo, lado. Y si ustedes observan, pues aquí ya surgió una diferencia porque este comienza con A y este comienza con L, ¿no? Son dos cosas diferentes. Entonces, yo debo de hacer lo mismo. Debo de demostrar parejas de lados en dos triángulos diferentes. Entonces, si yo logro demostrar que este lado es congruente a este lado, entonces ya tengo la primera parte del criterio. Recuerden que deben de ser dos lados, es una pareja de lados diferente, de una pareja de lados, pero que van a ser de dos triángulos diferentes. También debe ser pareja de ángulos y también debe ser pareja de lados. O sea, siempre van a ser parejas de lados diferentes. Ahora bien, si hacemos la otra demostración y decimos que este lado es congruente con este lado, pues ya tengo otra pareja de lados de dos triángulos diferentes. Lo único que me hace falta es el ángulo, pero para el ángulo forzosamente debe ser el ángulo que está entre los dos lados. Fíjense cómo en un triángulo hay tres ángulos. Está el ángulo A, está el ángulo B y está el ángulo C. Pero el que me interesa solamente es el que está entre los dos lados. Este ángulo que está entre los dos lados que ya había dicho. Por lo tanto, en el otro triángulo, obviamente, nombre diferente, y es este ángulo que está entre los dos lados congruentes. Eso es lo que yo debo de procurar, que cuando yo tenga la demostración, debo estar marcando, debo estar observando, debo de estar viendo cuáles son esos triángulos, porque si no, pues, cuáles son esas parejas, porque si no me pudiera entrar en un problema bastante complicado, ¿no? Ahora bien, el otro postulado o el otro criterio recibe el nombre de lado, lado, lado. Y ese, pues no hay tanto pierde, porque estamos diciendo que debe de haber una pareja de lados. Recuerden siempre que estamos haciendo referencia
a parejas de triángulos diferentes. O sea, deben ser una pareja en triángulos diferentes, otra pareja en esos mismos triángulos diferentes y otra pareja. Entonces, si ya demostré que hay una pareja, también me debo de ir con la otra pareja. Vamos a suponer que es este con este. Y también me debo de ir con la otra pareja. Si yo luego demostrar que tengo las tres parejas de los tres triángulos congruentes, entonces yo puedo asegurar, en cualquiera de estos tres criterios, yo puedo asegurar que hay triángulos congruentes a lados y ángulos correspondientes entre triángulos. Ahora, fíjense cómo aquí ya viene otro concepto. Hace ratito les pregunté que cuáles eran los ángulos los ángulos correspondientes, y me dijeron que los ángulos correspondientes son los que están del mismo lado de la transversal y en diferentes paralelas. Esos dos que estoy marcando, este y este, son ángulos correspondientes, pero ese es entre paralelas. Resulta que también voy a tener ángulos correspondientes entre triángulos, y los ángulos correspondientes entre triángulos son los que se empalman. Vamos a ponerle aquí correspondientes, es similar a empalmar. Empalmar, si ustedes se acuerdan de ese concepto que lo vieron en la primaria o en la secundaria, pues simplemente quiere decir que cuando pongo una sobre otro, pues coinciden. Aquí vamos a escribirle también, coinciden al ponerlos uno sobre de otro. Obviamente no lo puedo hacer porque tendría que recortar la pantalla para poder poner uno sobre de otro, pero pues la idea es que si yo los pudiera recortar, o si puedo hacer un molde de esos dos triángulos que tengo dibujados y puedo juntar esos dos moldes, pues me daría cuenta que empalman, que coinciden esos lados con esos ángulos. Entonces fíjense cómo hay lados y ángulos correspondientes. Eso quiere decir que en total tengo 3 lados correspondientes y 3 ángulos correspondientes. Y de esos ángulos correspondientes solamente puede ser entre triángulos congruentes. Si yo no tengo triángulos congruentes, no existen los lados y ángulos correspondientes. Por lo tanto, eso va a implicar algo importante. Y lo importante es que como ya demostré 3 congruentes, como ya demostré 3 parejas congruentes en cualquiera de mis criterios, en cualquiera de mis postulados, y vuelvo a repetir porque esta es una parte súper importante y que siempre se les va a la mayoría de los chiquillos. Siempre, cuando yo esté hablando de congruencia de triángulos, siempre voy a tener un criterio donde ya demostré 3 elementos. Otro criterio donde estoy demostrando 3 elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Son las 3 parejas de ángulos. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Son las 2 parejas de lados y la pareja de ángulos. ¿Cuáles son esos 3 elementos acá? Pues son las 2 parejas de ángulos y la pareja de lados. Entonces, cuando yo aplico cualquiera de esos 3 criterios, ya estoy asegurando, déjenme aquí le escribo, porque eso es importante, con el con los criterios ya determiné, disculpen la letra, ya determiné 3 parejas que son congruentes. ¿Cuáles son esas parejas que son congruentes? Pues puede ser 2 parejas de lados, una de ángulos, o puede ser las 3 parejas de los lados, o puede ser las 2 parejas de ángulos y la pareja de lados. O sea, ya terminé 3 que son congruentes. Y eso quiere decir que como ya determinaste que hay 3 parejas que son congruentes, entonces hay 3 parejas de elementos. Acuérdense que los elementos, estoy hablando de ángulos y de lados. Hay 3 parejas de elementos que son
correspondientes, y congruentes. ¿Por qué son correspondientes? Pues porque se empalman. ¿Y por qué son congruentes? Pues porque si ya demostramos que son congruentes 3 parejas, las otras 3, por lo tanto, también van a ser congruentes. Entonces, esa parte, obviamente ahorita les va a costar un poquito de ruido, pero solamente entiendan que hay 3 ángulos, disculpen, hay 3 ángulos y hay 3 lados. Entonces, son 6 elementos en los triángulos. Por lo tanto, en los criterios, tú demuestras 3. Y los otros 3 que faltan, esos ya son congruentes, pero son elementos correspondientes. Ahí es donde vamos a terminar la demostración, utilizando esos otros 3, para que se puedan hacer demostraciones más robustas. Esas demostraciones más robustas ya las vamos a empezar a ver ahorita, y obviamente eso va a producir muchos pasos. Y esos muchos pasos, obviamente, puede haber demostraciones que que escriban muchos más pasos de los debidos, si no tienen bien claro lo que explicamos las 2 semanas pasadas. Las 2 semanas pasadas son fundamentales para poder hacer estas demostraciones. En las 2 semanas pasadas hicimos demostraciones donde seguíamos un esquema, y ese esquema, ya se los había dicho, a lo largo de los años que llevo dando clase, me di cuenta que el esquema es primero escribir todas las hipótesis. Una vez que hayas escrito todas las hipótesis, escribas los conceptos asociados a las hipótesis. Una vez que hayas hecho eso, escribes el postulado de la suma de segmentos o postulado de la suma de ángulos. Posteriormente haces la sustitución, que habíamos dicho que siempre es de derecha a izquierda. Y luego puede ser la propiedad transitiva o las operaciones. Este esquema se cumplía para las demostraciones que hicimos la semana pasada. Ahora ya no va a ser ese esquema, sino se va a basar mucho en la observación, pero se basa en la observación que aprendimos a realizar a través de este esquema que les acabo de mostrar. Si a ustedes no les queda bien claro el esquema que hicimos en las semanas pasadas, pues iba a ser aquí un poquito más complicado, ¿no? Pero no es complicado porque sea difícil, sino porque ahorita les voy a enseñar a correr, y si no saben caminar bien, pues obviamente se van a tropezar a cada ratito, ¿no? Ahí hay una técnica para correr, pero esa técnica se basa en el trotar y esa técnica se basa en el caminar. Si ustedes saben caminar bien y trotar bien, pues correr también es inmediato. Pero si no han aprendido bien a caminar, que es la secuencia de pasos que yo les dije las semanas pasadas, pues aquí tendrán un gran inconveniente, ¿no? Entonces, por favor, sigan estudiando, sigan leyendo los conceptos para que en lo que me queda de lo que es geometría euclidiana, pues no haya ningún problema. Bueno, entonces ya aclarados los puntos de la congruencia de triángulos y las partes importantes donde voy a demostrar 3 parejas y las otras 3 parejas van a ser correspondientes y congruentes, entonces ahora sí vamos a empezar a hacer las demostraciones. Estas demostraciones son ajenas a las que están en Classroom, y eso es debido a que pues quiero que vean varias cosas, ¿no? Obviamente, dependiendo de cada figura, va a ser diferente lo que tenga que observar, pero todo se basa de lo que ahorita les voy a mostrar. Entonces vamos a hacer un triángulo, hacemos otro segmento, aquí le llamamos punto A, aquí le llamamos punto B, aquí le llamamos punto C, aquí le llamamos punto D, y aquí le llamamos punto E. Y entonces vamos a decir que la hipótesis es que el triángulo AED es isósceles, y luego que el segmento AB congruente con el segmento CD. Y por acá vamos a escribir la tesis, y la tesis es que el triángulo BS
es isósceles. Bueno, primeramente, dígame el número de lista de la persona que me quiera decir qué es un triángulo isósceles. 35. 35. ¿Qué es un triángulo isósceles? Es que tiene dos lados congruentes. Ok. ¿Alguien más me quiere completar la definición? 36. 36. ¿Qué falta? El 36, Ajá, ¿qué le falta? que tiene dos lados iguales y uno es diferente. ¿Y qué le falta? Acuérdate que aquí no puedo manejar lo de lados iguales. Y que tiene los dos ángulos iguales, igual uno es diferente. No, eso no. Acuérdate que ya no podemos decir iguales, porque aquí ya no coincide con los conceptos que tenemos. ¿Otro número de lista? 28. 28, dime 28. ¿Qué le faltó a tu compañera, además de lo que dijo? Sí, solo si tiene dos lados que son congruentes. ¿Y qué más? Ok, ¿alguien más que me quiera decir lo que le falta? ¿Puedo yo 35 otra vez? 35 otra vez, dime. Que, sus dos lados son congruentes y sus ángulos opuestos también. Ok, también son congruentes. Eso es todo completo. Debe tener dos lados congruentes y dos ángulos congruentes. Espérame tantito. De su compañera deben tener mucha precisión en sus definiciones. Recuerden que ya estamos pasando a un nivel más alto. ¿Y qué quiere decir pasar a un nivel más alto? Pues que ya dejaron de ser niños. Niños eran en el kinder, en la primaria. Ya luego fueron adolescentes en la secundaria. Se supone que esa época de adolescencia solamente se refiere a un exceso de generación de hormonas y de mucha energía, mas no debiera de ser un momento en el que tengan muchos conflictos existenciales. No debe de existir porque la educación de la familia te ayuda a que tengas todas las bases suficientes para que en ese momento que tengas demasiada actividad, pues lo apliques, ¿no? Hay muchos niños que, búsquenlo en la red, hay muchos niños que no tuvieron adolescencia, y eso no es malo, pues, o sea, la adolescencia, recuerden que es falta de conocimientos, falta de ciencia. Entonces, como no tuvieron esa falta de conocimientos porque estaban bien preparados, entonces utilizaron su adolescencia para ser empresarios, para ser genios, para ser unos extraordinarios músicos, cantantes, bailarines, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ya tienen bien ubicado su línea, pues. Entonces esa edad de 12 a 15 la aprovechan al máximo porque tienen mucha energía, tienen muchas hormonas, tienen al máximo su potencial y hacen lo que quieran, ¿no? Hay niños que se hicieron millonarios en esa época, ¿no? Debido a que aprovecharon bien la época fisiológica, que es lo que hay que aprovechar, ¿no? Entonces, ahorita, vuelvo a repetir, ya pasó la adolescencia, lo que sigue ya es la juventud con ustedes, y en esa parte pues ya tienen que irse preparando para lo que sigue, y lo que sigue es que van a ser profesionistas, donde esos profesionistas pues conllevan mucha responsabilidad, ¿no? Dentro de esa responsabilidad pues es que van a tener en sus manos las vidas de otros, en sus manos van a tener la posibilidad de mejorar el estilo de vida a través de tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vayan creciendo. ¿Cómo lo van a hacer? Todos los días estudien, todos los días responsabilícense, todos los días aprendan cosas nuevas. Les decía el viernes, aprendan a hacer de comer, aprendan a lavar toda la ropa, aprendan a limpiar toda la casa, aprendan a tenerlo en orden todo, aprendan a llevar una agenda de gastos, qué comprar, cómo hacer la comida, cómo prevenir que no se eche a perder la comida, etcétera, 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 ¿no? Y ya dejar de comer maruchan o de comer cosas en la calle, sino todo háganselo ustedes, ¿no? Ensaladas, sopas, no lo sé, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es que comienzo ahora las demostraciones? Pues igual, hago lo mismo. Saben que por aquí va una línea horizontal, por aquí hay una línea vertical, donde aquí van a ser las proposiciones, y por acá van a estar las razones. Ahora bien, siempre hay que escribir primero las hipótesis. Entonces, número 1, ya saben que la hipótesis es que un triángulo AED es isósceles. Ahora bien, por favor, dígame el número de lista quien me quiera decir que es un ángulo vértice.
De 35. 35. Dime qué es un ángulo vértice 35. Son el ángulo formado por los ángulos formados por los dos lados congruentes del triángulo. Ok, muy bien. Pero no son los ángulos, es el ángulo. Porque acuérdate que en un triángulo isósceles solamente hay un ángulo Sí, es cierto, por perdón. lados congruentes. Ajá, entonces nada más hay que aclarar eso, ¿no? Entonces, esto de triángulo isósceles, pues esto es una hipótesis. Ahora, fíjense bien, ¿eh? ¿Por qué hice la mención del ángulo vértice? Pues porque en el triángulo isósceles, cuando tú escribes el triángulo isósceles, forzosamente ya estás diciendo cuál es el ángulo vértice. El ángulo vértice es el que tiene el vértice en E y los lados congruentes es el AE y el ED. Por eso ahí es importante saber cuál es el ángulo vértice. En otras palabras, en la hipótesis, forzosamente la persona que te lo está planteando debe de saber escribirlo. Si no lo escribe bien, dime. Perdón, ¿me vuelvo a repetir el concepto de ángulo vértice? Es que se me trabó. El ángulo vértice es el ángulo formado por los dos lados congruentes. Es un triángulo isósceles donde este mide 5 centímetros y este mide 5 centímetros. Obviamente tienen la misma medida y la misma forma porque los dos son segmentos. Entonces, estos dos lados congruentes te definen ese ángulo, donde ese ángulo es el ángulo vértice. El ángulo vértice es el formado por los dos lados congruentes. Pero como le decía a su compañera, ¿no? Solamente hay un ángulo. Porque en un triángulo isósceles, si este mide 7 y este mide 7 y este mide 9, pues saben que ese es isósceles, pero este ángulo no está formado por los dos lados congruentes, no miden lo mismo. También este ángulo no está formado por los dos lados congruentes porque no miden lo mismo. Eso quiere decir que de los tres ángulos solamente va a haber un ángulo que es el ángulo vértice y que está formado por lados congruentes. Esa parte es importante. Por ahí viene en las impresiones de Classroom. Dime. Aquí ya no importa el orden en el que escribamos las letras. No importa. Acuérdate que la importancia es solamente en los ángulos. ¿Por qué tiene importancia los ángulos? Te había dicho, los ángulos te generan un giro. Y ese giro tiene la repercusión en física cuando hablamos de torque. Entonces, el torque positivo es el que hace girar las llantas hacia adelante. El torque negativo hace girar las llantas hacia atrás. Por eso ahí tiene mucha importancia el torque. Si tú alguna vez te metes a ver un video de cómo se genera el movimiento en un motor, te vas a dar cuenta que del motor luego viene a algo que se llama embrague. Y ese embrague, que es lo que le llaman clutch, erróneamente algunos mecánicos, ese clutch es el que te lleva al movimiento en la transmisión. Y la transmisión tiene una manera peculiar de mandar el movimiento a las llantas. Y esa parte de los movimientos tiene mucho que ver con el sentido inverso de las manecillas del reloj o el sentido de las manecillas del reloj. Por eso solamente en ángulos y únicamente en ángulos tiene importancia. Hay algunos maestros, docentes que en la red les dicen que sí tienen importancia, pero en realidad no tienen porque no tienen ninguna implicación tecnológica. Recuerden que lo importante de las matemáticas es la implicación tecnológica. Entonces, las matemáticas no me sirven de nada si no se aplican. Ahora bien, una de las cosas que sí ocurre en matemáticas es que las matemáticas que actualmente se están desarrollando no se pueden implementar ahorita. Generalmente las matemáticas actuales se van a poder implementar hasta dentro de 200 años aproximadamente. Cuando mi papá estaba estudiando en el Cinvestav y él estaba en el área de matemáticas, les dijeron que acababan de descubrir un sistema numérico para viajar para adelante, para viajar hacia atrás, para viajar a la derecha, para viajar a la izquierda y para viajar en ángulos en el tiempo. O sea, no era para viajes comunes en coche ni nada, ¿no? Eso quiere decir que en el año de 1970, por ahí así, no, 80, en 1980, se descubrió en México la manera de viajar en el tiempo para adelante, para atrás, para un lado, para el otro y para todos los lados, ¿no? Y eso obedece obviamente a la multidimensionalidad, que de alguna manera lo tratan en las series estas de Flash y de Flecha y de Super Chica, etcétera, etcétera.
que está en Netflix, eso ahí lo tratan, lo de el multiverso, ¿no? Y que no es nada alejado de la realidad, o sea, se supone que existe, aunque en realidad todavía no hay la tecnología para hacerlo, ¿no? Y se supone que eso será como dentro de unos 200. Ahorita ya está demostrado que sí se puede viajar en el tiempo, porque en el GPS, ya les había mencionado, en el GPS a veces ustedes se dan cuenta que están antes de donde están actualmente, o están después, o sea, eso se ve todos los que hemos utilizado GPS, ¿no? Y eso se debe a un viaje en el tiempo, debido a que la señal de radio que emite tu teléfono para llegar hasta el satélite y regresar, viaja a la velocidad de la luz y ahí logra viajar en el tiempo un pedacito, ¿no? Es muy mínimo, pero se alcanza a ver en la pantalla. De ahí está demostrado que sí se puede viajar en el tiempo, pero solamente las partículas atómicas y subatómicas son los que lo pueden hacer actualmente. Lo demás no sé, ¿no? Una de las cosas tecnológicas que ya se ha implementado es transmitir el olor. Entonces en México, precisamente eso también se descubrió en México en 1985 se hizo la primera prueba para transmitir el olor. Entonces se subieron a un cerro, no recuerdo qué cerro era, creo que era el Cerro de la Estrella, y se hizo el ensayo para transmitir el olor a Televisa. Entonces con dispositivos especiales se pudo transmitir el olor para que supieran a qué olía, o sea, por la televisión podías saber a qué olía lo que estaba por acá, pero se dieron cuenta que era algo no muy adecuado, porque luego hay olores medio feos, y no tenía caso meter olores feos a tu casa, y se dejó esa tecnología, pero esa tecnología ya se tiene desde hace mucho tiempo, ¿no? Tecnologías que no se aplican, pero que sí hay muchas, ¿no? La otra tecnología de viajar con viento, hay un automóvil donde el automóvil está parado todo el tiempo, y ese automóvil que está parado todo el tiempo, lo único que hace es recibir las corrientes de viento, y en el momento que tú te subes, liberas esas corrientes de viento. Eso quiere decir que el automóvil no trabaja ni con gasolina, ni con oxígeno, ni con nitrógeno, ni con nada. Ese se mueve solamente con viento. Y esto lo inventaron unos geólogos, creo que en 1974, no recuerdo. Pero cuando se dieron cuenta que existía ese invento, Ford, la compañía Ford, compró la patente y jamás lo ha sacado, ¿no? Jamás lo ha sacado. Porque en ese momento se acaban los coches a combustión interna, se acaban los coches eléctricos, se acaba todo. Y obviamente ese es un golpe fuerte a la tecnología, porque pues cuántas empresas hay de automóviles y cuántos dependen de los automóviles, ¿no? Por eso el dueño de Ford compró esa patente y no la ha liberado, ¿no? La compró y la tiene y nadie la puede saber, o sea, la manera de construirlo nadie lo puede saber, porque porque no le conviene a la industria, ¿no? Lo cual es malo porque pues los coches generan contaminación, ¿no? Y gracias a eso está el calentamiento global, pero pues ni modo, ¿no? Ford tenía mucho dinero, el Henry Ford tenía mucho dinero y lo hizo, ¿no? Entonces, vayan viendo que ustedes pueden generar mucha tecnología y repito, ¿no? Las matemáticas, la importancia de aplicarlo a la tecnología. Si ustedes dominan los conceptos para entender cómo se aplica, van a ser personas que en algún momento van a tener la potenciabilidad de inventar, de generar algo que sea para bien de la humanidad y que obviamente pues los lleve a una situación económica estable, ¿no? Pero eso depende de aprenderse los conceptos. Por eso les he dicho, ¿no? Lean todos los días, lean todos los días. ¿Cuesta trabajo? Sí, ya lo sé, pero lean todos los días. Bueno, les sigo. Entonces, triángulo isósceles fue la primera hipótesis. La segunda hipótesis me están diciendo que tengo un segmento que es el AB, que es congruente con el segmento CD. Y esas fueron las dos hipótesis, por lo tanto ya no hay más que decir. Y paso a los conceptos. Ahora bien, el concepto, ya habíamos dicho que el triángulo isósceles genera varios conceptos. Y esos conceptos que genera son, primero, hay dos lados que son congruentes. Ya les acabo de decir que dentro de la misma hipótesis ya están diciendo cuáles son los lados congruentes. No tengo por qué especificarlo. ¿Por qué? Porque el vértice E es el ángulo vértice. El E, o sea, el que está por acá arriba, es el que me genera el ángulo vértice. Y si estoy hablando de AD, pues ya estoy diciendo que esos dos lados son los lados congruentes. No es necesario que se los diga. Si se los digo, es muy seguramente porque escribí mal esto. Y si lo escribí mal, eso también es parte del concepto para que dentro de las proposiciones ustedes lo escriban bien. Acuérdense que les había dicho, dentro de los datos pudiera escribir yo datos erróneos
para ver si ustedes de veras se lo saben o solamente lo están copiando, ¿no? Eso ya implica evaluación no solamente en el proceso, en los pasos, en los conceptos, sino también en revisar el enunciado. Bueno, entonces le seguimos. ¿Cuáles van a ser los lados congruentes? Es el segmento AE es congruente con el segmento DE. ¿Por qué lo sé? Porque les dije que dentro de la escritura debe de estar escrito bien el ángulo vértice. Eso es parte de lo que yo debo de hacer bien, o si lo hago mal, debo de darles la manera que ustedes se puedan dar cuenta, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Pues estoy diciendo precisamente por el concepto. Y el concepto es que los triángulos, voy a utilizar el símbolo de triángulo, los triángulos isósceles, obviamente también ustedes lo pueden utilizar en su evaluación. Los triángulos isósceles tienen dos lados congruentes. Acuérdense que de preferencia no hay que utilizar el término de igual, porque igual solamente son los números. Y entonces para decir igual, tendría que haberle puesto anteriormente la medida igual con la medida. O sea, igual solamente es cuando estoy especificando medidas y eso está relacionado a un número real. Ok, entonces ahora vamos con el siguiente concepto. El siguiente concepto también sigue obedeciendo al triángulo isósceles, porque el triángulo isósceles no solamente tiene dos lados congruentes, sino también tiene dos ángulos congruentes. Entonces, en el número 4 voy a escribir que hay un ángulo que es congruente al otro ángulo. Entonces, dígame el número de lista que me quiera decir cuáles son los ángulos congruentes. 49. 35. 41. Mi 45. 47. No, Dime dije 5. 47. Dime 47. No. Ángulos congruentes. 45. 45, perdón. Dime 45. ¿Cuáles son los ángulos congruentes? Los ángulos congruentes en A, E y B es congruente. 29. 29. 5. Dime 29, número 29. Dime por favor cuáles son los ángulos congruentes. Los ángulos congruentes es el ángulo A y el ángulo B. No, tampoco, porque acuérdate que ya me tienes que decir 5. el sentido positivo. 24. 25, creo que 24. ¿dice por ahí? A ver, 24. 5 dije. 24. Ah, 25, dime 25. 24. Dije 24. Ok, Ya 25. dije 5, probé. Es que oí un 5, pero yo no supe si es del 25. ¿Es 5? No, no. Sí, ya 5. Es 5. A ver, Yo dije 24. Dime 5, por favor. Número 5, ¿cuáles son los ángulos El- congruentes? El ángulo DAE y el ángulo EDA. Voy. El ángulo DAE. EDA. Ok, muy bien. Esos son los ángulos congruentes. Entonces, fíjense bien, porque aquí voy a decirles algo importante, porque si no, luego se van a estar perdiendo. Fíjense bien, yo debo de decir de acuerdo al triángulo. Eso quiere decir que los únicos puntos es el D, el A y el E. Como me están diciendo, ese es el primero, porque ese es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero el otro ángulo fue el EDA, que también es en sentido contrario. Ahora bien, esos ángulos también pudieron haberse dicho con los puntos BAE, porque el punto BAE también me genera este ángulo. De manera similar, también lo pude haber dicho con el ángulo CAE. O sea, hay tres maneras de decir ese ángulo. Va de nuevo, ¿cuáles son las tres maneras? Es el BAE, ahí está el ángulo. La otra es hacerlo con los ángulos CAE, que ahí está el mismo ángulo. Y la otra es la correcta porque incluye los puntos del triángulo, que es el DAE. Esa es la manera correcta. Si ustedes me lo escriben de alguna de las otras dos maneras, va a estar mal, aunque sea el mismo. ¿Por qué? Porque todo se debe de basar de las letras que están incluidas en el triángulo isósceles. Ahora bien, para el otro ángulo ocurre lo mismo. El otro ángulo puede ser llamado EDC, que es así, sentido contrario a las manecillas del reloj, o también puede ser EDB, también sentido contrario a las manecillas del reloj,
y también puede ser EDA, que también es sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Cuál es la correcta? Pues precisamente esa última, porque esa última incluye los 3 puntos que están en el triángulo isósceles. Sin embargo, a veces vamos a tenerlos que nombrar de la otra manera. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, para este triángulo, pues resulta que para este triángulo, este ángulo también es el mismo que para el otro triángulo. Y también es el mismo que para el otro triángulo. O sea, es un ángulo que pertenece a 3 triángulos diferentes. Y esa va a ser la parte interesante. La parte interesante es que los nombres adecuadamente de acuerdo al triángulo que estés utilizando. No es nada más como sea, ¿no? Es de acuerdo al triángulo que estás utilizando. Entonces, ¿por qué escribí eso? Pues eso escribí porque los triángulos isósceles tienen 2 ángulos congruentes. ¿Sale bien? Y ya se acabó. Ya tuve los 2 conceptos del triángulo isósceles. Ahora bien, ¿voy a escribir el concepto de congruencia como antes lo hacía? Pues no. ¿Por qué no lo voy a escribir? Pues porque les acabo de explicar que los criterios de congruencia se basan en parejas de lados que son congruentes, en parejas de ángulos que son congruentes. Así que por lo tanto no debo por qué escribir ahora la parte donde digo que la medida del segmento AB igual a la medida del segmento CD. Ahora no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Pues porque no se va a basar la demostración en postulados, no se va a basar la demostración en propiedad transitiva, no se va a basar la demostración en operaciones, ni en propiedad transitiva, ni en postulados de la suma de segmentos o postulados de la suma de ángulos. Como no se va a basar en eso, por lo tanto no es necesario escribir las medidas, solamente dejar hasta congruencia. Y entonces, ahora viene una parte visual. Esa parte visual es la siguiente. Si ustedes se dan cuenta, en esta figura hay un montón de triángulos. ¿Cuántos triángulos? Muchos. Vamos a empezar con el primer triángulo. El primer triángulo que se ve es un triángulo que se llama BCE. Ese triángulo que es BCE, si se dan cuenta, es el triángulo de en medio, y ese triángulo de en medio no se parece con nadie. Por lo tanto, ese triángulo lo dejamos ahí solito. Luego, hay otra pareja que son las orillas. Si ustedes se dan cuenta, esas orillas pues obedece a un triángulo que está por aquí, que se llama el triángulo ABE, y se parece a otro triángulo que está por aquí, que se llama el triángulo CDE. Eso los voy a dejar juntos porque parece que son congruentes. De la figura pareciera que estos dos se parecen. Sin embargo, este triángulo de en medio pues no se parece a ninguno, o sea, es simplemente el de en medio. Ahora, existen otros triángulos. El triángulo es este que estoy marcando acá, que incluye a los dos internos. Entonces, ese triángulo, que es un poquito diferente, ese triángulo se llama ACE. Vuelvo a repetir, ese triángulo es el que incluye a los dos triángulos de la izquierda. Pero ese se parece al triángulo que está incluido por los dos triángulos de la derecha. Eso quiere decir que aquí voy a dibujar otro triángulo, no importa cómo los dibuje, o sea, la verdad solamente lo que importa son los puntos, que es el BDE. Y por último está el triángulo más grande. Y el triángulo más grande pues obviamente no se parece a ninguno de los otros. Y el triángulo más grande recibe el nombre de ADE. Pero si ustedes se dan cuenta, eso ya es de observar la figura. Y la habilidad de detectar cuántos triángulos hay, pues obviamente ya obedece a la parte educacional, cuando ustedes iban en el kinder, que les enseñaron a armar rompecabezas. Y cuando armaban rompecabezas, ustedes veían la pieza que se acoplaba a las demás. De ahí se aprende esa habilidad para saber cuántos triángulos hay. Si resulta que en su vida armaron rompecabezas, les recomiendo que lo hagan, porque si no lo hacen, en esta parte van a tener muchos conflictos, sobre todo porque las figuras se van a complicar. Vamos a tener otra figura que va a ser así, y entonces en esa figura que es así, pues hay que ver cuántos triángulos hay, y para detectar cuántos triángulos hay en esa figura, pues obviamente hay que tener más habilidad, ¿no?
Entonces ahí no nada más van a ser dos parejas de triángulos, van a ser como 15 parejas de triángulos que van a ser congruentes. Y ahí en esas demostraciones, pues la habilidad que me ayuda solamente es la que aprendí en el kinder, de armar rompecabezas. Y en primero de primaria todavía armaban rompecabezas, ¿no? Algunos todavía siguen armando rompecabezas actualmente de 5000 piezas o 1000 piezas, pero pues ya eso ya no te enseña mucho, ¿no? Más bien es para pasar tiempo, no te ayuda en otra cosa, ¿no? Bueno, ahora bien, ya que escribí la hipótesis, ya que escribí los conceptos que me llevan a congruencia, ya que dibujé los triángulos, ahora sí voy a marcar en las figuras lo que me están diciendo. Vámonos por partes y por favor vayan haciendo las marcas. Fíjense bien, aquí me están diciendo el AC. Este AC está en este triángulo y nada más. Vámonos a la otra. Profe, ¿Quién me dijo AB? El primero que me dijo AB fue un hombre. El primero que me dijo 19. 9. Ok, gracias. Entonces, ahí, vamos ya por acá. Ok, entonces, va de nuevo, como me dijo su compañero y ya luego todo el mundo se dio cuenta, es el AB. Entonces, el AB solamente está aquí y ya. No hay otro triángulo que contenga el AB. Entonces, de lo que se va a tratar ahora es, una vez que ya tengo los conceptos con congruencia, eso los voy a llevar a las figuras. ¿Para qué lo voy a llevar a las figuras? Pues para saber cuáles ya pueden ser congruentes de acuerdo a los 3 criterios, a los 3 postulados que habíamos visto anteriormente. Entonces, vámonos al siguiente. Aquí tengo una CD. La CD, si yo la observo, nada más está aquí. No hay otra figura. Como no hay otra figura, ya se acabó. Y eso quiere decir que esa proposición ya la analicé porque ya la llevé a las figuras. Y como ya la llevé a las figuras, pues la marco. En las demostraciones de la semana pasada y antepasada, yo la marcaba porque obtenía otra proposición. Ahorita no voy a obtener otra proposición, sino voy a hacer el análisis de la figura. Dime. ¿Pero que no hay falta otro triángulo que sería el EBC? El EBC, ya está. Aquí está el EBC, es el primero que escribí. Ok, sí, no lo había visto. Pensé que tenía que ir a la derecha. Sí, no te apures. Sí, por eso comencé de adentro para afuera, ¿no? Ya ven que en el metro nos enseñan que primero deja salir antes de entrar. Entonces fui de adentro hacia afuera para ir sacando toda la información, ¿no? Que pudiera ser un hábito que se acostumbre, ¿no? Comiencen con los más pequeños y terminen con los más grandes para barrer todo, ¿no? Bueno, ahora bien, me voy con el siguiente. Le voy a cambiar de color con la única, diferente, ¿no? Ahora me voy con AE. Este AE, si ustedes lo observan, el AE está aquí. Lo voy a marcar con 2 rayitas. El primero lo marqué con una rayita. Y también está ahí. Vámonos al DE. Profe, también está en Falta otro. uno. ¿Dónde? Ajá. En el segundo. En la segunda. Pero ya está ocupado. ¿Ya te acuerdo? No está ocupado. ¿En el segundo? Ah, sí, cierto, en el Sí. segundo. Aquí está la E. Tienes razón. ¿Qué número de lista tienen los 2 niños que me dijeron, profe? 5. 5 Y 19. Ok, 5 y 19. 5. 5, aquí estás. Y 19. Aquí estás. Ok, muy bien. Entonces, fíjense cómo ahí vino una situación muy específica, ¿no? El primer lado solamente estaba en un triángulo, pero el segundo estuvo en 2. Entonces, esa habilidad de observar dónde están las cosas, les digo, el único juego que me ayuda a esa habilidad son los rompecabezas. Así que por favor, y se los digo en buen plan, en lugar de estar jugando videojuegos, disculpen, el único modo de entretenerme, que me disminuye radicalmente, me disminuye muy muy feo mi intelectualidad, mi desarrollo neuronal, son los videojuegos.
Así que por favor, todos aquellos que jueguen videojuegos, déjenlo de hacer ya. Jamás en su vida van a jugar videojuegos, porque eso les baja el intelecto drásticamente. Y eso obviamente pues es una estrategia que utiliza el Oriente, para que sean mejores intelectualmente que nosotros. Nos venden un montón de videojuegos y ahí nosotros vamos a jugar videojuegos de fútbol, de guerritas, de boxeo, de lo que quieran, pero les baja drásticamente su habilidad intelectual en todos los rubros: mate, física, química, biología, deportes, en todo, ¿no? Me decía una de sus compañeras que una vez se le ocurrió ir a una de las plazas donde se venden muñequitos de anime y cosas por el estilo, Friki Plaza, que fue a una Friki Plaza, y que le dio un montón de risa que los niños estaban pero súper metidos en las cartas, ¿no? Y cuando les preguntó, ¿y esa carta qué quiere decir? No, es que esta carta te da poder, y esta carta vale más que lo otro, y que no sé qué, ¿no? Y pues la niña murió de risa, ¿no? Y dice, es que de veras, maestro, puede pasar una mujer desnuda y ninguno se da cuenta. Entonces, precisamente esos juegos de cartas, esos juegos de todo lo relacionado a la Friki, teniendo que ver con videos y cosas por el estilo, pues lo único que me hace es bajarme mi nivel intelectual drásticamente. Así que, obviamente, económicamente funciona, pues sí, por eso están las plazas, ¿no? Porque generan dinero. Pero todas las personas que se meten mucho, pues sí tengan por hecho que muy, muy, muy difícilmente podrán desarrollar un intelecto para hacer otras cosas grandes, ¿no? Definitivamente no es una industria, definitivamente la industria de las animaciones, de las caricaturas y de todo eso es muy buena, pero sí, no se metan con videojuegos, eso los destruye feo, ¿no? Y los destruye al grado que ya luego no pueden terminar una carrera, o sea que mejor ni se metan en eso, por favor. Bueno, entonces ya vimos aquí que se marca la AE, que como bien dijo sus compañeros, me faltó en la primera figura. Y me faltó la DE. La D todavía no la había analizada. Obviamente la DE está aquí, la DE también está aquí y la DE también está aquí. Entonces, como ya no hay más, pues la marco. Ya la revisé, ya la marqué, ya llevé la información a las figuras. Y como ya la llevé, pues ya es una proposición que ya estoy seguro que la analicé bien. Ahora bien, vamos a la última. La última hace referencia al ángulo DAE. El ángulo DAE, lo voy a marcar también con otro color. El ángulo DAE, no se va a ver mejor mejor este. El ángulo DAE, pues ya sé que es este. Y este ángulo que está por acá, habíamos dicho que ese ángulo hacía referencia, déjenle cambio de color porque no se ve tan explícito. Este ángulo que estaba por acá, este ángulo, ahora no se ve, bueno, ese ángulo, en marcatextos sí se ve padre, pero aquí no se ve. Este ángulo que está por acá, habíamos dicho que es pero que además de llamarse DAE, también se llamaba CAE. Eso quiere decir que como se llama CAE, ese triángulo pudiera estar en otro lado. Entonces buscamos y efectivamente el CAE está aquí. Entonces fíjense cómo aquí en este triángulo hace referencia a la letra DAE, pero como están en el mismo segmento, o sea como son colineales, quiere decir que también se puede llamar CAE, por eso les mencioné hace ratito, ¿no? Y el CAE pues resulta que está en este triángulo, obviamente con diferentes anotaciones. Y si ustedes se dan cuenta, que se llamaba DAE, que también recibe el nombre de CAE, también recibe el nombre de BAE, tomando en cuenta esta B y tomando en cuenta esta E. Entonces, debido a eso, ese ángulo también está aquí. Entonces, está en tres triángulos, en este primero, en este segundo y en este tercero. Obviamente con diferente notación. ¿Qué quiere decir notación? Notación, déjenme aquí se los escribo. Notación, disculpen, notación es cómo se nota
cómo se observa, en otras maneras, cómo se escribe. Porque para poder notar algo, necesitan escribirlo. Entonces, notación hace referencia a cómo se escribe. ¿Cómo se escribe el ángulo? Ya les había dicho que es DAE, pero también se escribe CAE, pero también se escribe BAE. Hay 3 maneras de escribir el mismo ángulo. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, ya terminé de escribir precisamente el ángulo DAE. Ahora voy a escribir el ángulo EDA. Y el ángulo EDA, pues de manera similar, resulta que está en esos triángulos. Aquí en este triángulo, obviamente porque habíamos dicho que este es un triángulo isósceles, por eso ahí se ve que son los 2 ángulos congruentes y los 2 lados congruentes, pero también está aquí. ¿Por qué? Porque otra vez, el ADA también se puede escribir como BDE, que es el que marqué aquí, el BDE, pero también se puede escribir como CDE, que es el que voy a marcar acá. Y con eso ya coloqué toda la información en las figuras, en todas las figuras, y con eso ya puedo palomearla considerando que ya la analicé y que ya quedó todo. Vuelvo a repetir, ¿por qué no pasé a escribir medida del ángulo igual a la medida del ángulo? Pues porque ahora no tienen importancia los postulados, la sustitución, la propiedad transitiva y las operaciones, sino ahora lo que tiene importancia debido a los criterios es lados y ángulos congruentes y ángulos y lados congruentes. Por eso es la razón que ya no se pasa a medidas. A veces sí va a ser necesario pasar a medidas, no siempre, a veces, pero como ya se lo saben, pues ya no hay ningún problema. Ok, ahora, si ustedes ya se dieron cuenta, ya revisé todas las proposiciones. ¿Qué quiere decir revisar todas las proposiciones? O que obtuviste información o que la viste en las figuras. Y entonces, ahora vas a tomar decisiones. Y la decisión es observar la figura. Si tú observas esta figura, pues si se dan cuenta, en esa figura no hay nada que observar, por la única y sencilla razón que no hubo nada. Aquí no hay nada. No hay nada, ninguna marca, pues. Pero, si observo esta figura, aquí se van a dar cuenta que ya se está cumpliendo que tengo una pareja de lados congruentes. Que ya tengo otra pareja de lados congruentes. Y que ya tengo el ángulo que está entre esas 2 parejas. Por lo tanto, como ya tengo esos 3 elementos, esas 3 parejas que yo necesitaba, los lados y el ángulo que está en medio, entonces yo ya puedo asegurar que va a haber un triángulo que es congruente a otro triángulo. Ahora, ¿cómo lo voy a nombrar? Pues tiene que ser nombrado de manera que sean correspondientes. Acuérdense que les había dicho que correspondientes quiere decir que se empalma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta A, si ustedes pudieran recortar el triángulo y ponerlo encima del otro, se darían cuenta que corresponde con esta B. Esos son los que empalman, los que a primera vista se ven que quedan uno sobre el otro, sobre todo porque tienen las marcas. Entonces podemos comenzar con que es el triángulo A y aquí es D. Luego, una vez que ya puse el A y el D, vámonos con otro. Si ustedes se dan cuenta, los otros que empalman es el B y el C. ¿Por qué digo que empalman? Porque si se dan cuenta están relacionados con la marca en azul. Por eso puedo decir que empalman. Y entonces aquí le pongo triángulo AB y el otro es el DC. Dejen escribir bien la D porque se ve media fea. Entonces esta es B. De todas maneras se vio fea. Es la B. Y esta es la B que dijimos que va con la C. Y por último, primero dijimos que era la A y la D. Luego dijimos que es la B y la C. Y por último, si se dan cuenta, pues me queda la E con la E. O sea, curiosamente es el mismo punto para los 2 triángulos. Pero no quiere decir que estén en la misma figura, ¿no? Simplemente que es el mismo punto de referencia. Entonces, con eso, ustedes ya están asegurando que lo están escribiendo adecuadamente porque están escribiendo las partes correspondientes. ¿Cuáles son las partes correspondientes? A ver si las ven, ¿eh? Es AB con DC. Es BE
con CE y es AE con DC, con DE. Esas partes se tienen que ver en la nomenclatura, o sea, en la notación, o sea, en la manera de escribirse. Y la razón que yo haya dicho que los triángulos son congruentes se debe al criterio o postulado, cualquiera de las dos palabras son válidas. Algunos les digo, hasta le dicen teorema, criterio, postulado, lado, ángulo, lado. Porque hay una pareja de lados, hay una pareja de ángulos que está en medio y hay otra pareja de lados. Esa es la razón por la cual se está escribiendo esa manera, ¿no? Esa nomenclatura. Y entonces me voy a la tesis y reviso la tesis. La tesis dice que es isósceles. Y si ustedes se dan cuenta, esto no es la tesis. Quiere haber algo más que me respalde que esos sean, que pueda llegar al isósceles. Y entonces tengo que empezar a revisarlo. ¿Cómo lo reviso? Vamos a mostrárselos. Si ustedes se dan cuenta, el BS resulta que el EBC no es este, 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 sino que el BS es el triángulo que no tiene ninguna marca. Entonces hay que ver cuáles son las partecitas de este triángulo que pertenecen a este triángulo. Porque como estos ya son congruentes, como esta pareja ya es congruente, resulta que hay, como les había dicho, 3 ángulos o 3 lados que ya son congruentes. Y los otros 3 habíamos dicho que se llaman correspondientes y que son congruentes. Entonces, esta pareja me lleva a 6 elementos que son congruentes. De esos 6 elementos, pues solamente llevo 3. ¿Cuáles son los 3? Los 3 elementos, pues precisamente fueron estos y fueron estos. Ahí están los 3 elementos, las 3 parejas. Pero me hacen falta otras 3 parejas que no las he mencionado. Vamos a ver si esas otras 3 parejas pertenecen a este triángulo. Entonces, nada más de observarse, nada más de verlo, y que les vuelvo a repetir, esa habilidad se obtiene con el armado de rompecabezas. Observen cómo este lado es este lado, y este lado que está en las parejas de triángulos es este lado. Entonces, resulta que yo puedo decir, fíjense cómo no tienen marcas, ¿eh? Este no tiene marcas y este lado no tiene marcas. ¿Por qué no tiene marcas? Pues porque aquí no me llevó ningún indicio para marcarlo, por eso no tiene marcas. Y entonces yo tengo que agregar la proposición 6. Y en la proposición 6 yo tengo que decir, pues hay un segmento de este triángulo, que ese segmento en ese triángulo se llama EB. Hay un segmento en ese triángulo que se llama BE. Y hay un segmento en el otro triángulo que recibe el nombre de CE. Ahora, esos 2 segmentos son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Pues porque habíamos dicho que van a empalmar si yo lo pongo uno encima del otro. Eso de empalmar, eso de coincidir, lo voy a escribir como son lados correspondientes. Acuérdense que esa palabra de correspondiente quiere decir empalmar. Y ya habíamos dicho que hay correspondencia entre triángulos y también hay ángulos correspondientes entre paralelas. Son 2 conceptos diferentes. Los correspondientes entre triángulos son lados o ángulos que empalman. Los ángulos correspondientes entre paralelas son los ángulos que están del mismo lado de la transversal y entre una y otra paralela. Estos del mismo lado de la transversal y en una y otra paralela, esos son los correspondientes entre ángulos, entre rectas paralelas, y los otros son correspondientes entre triángulos congruentes. Es un concepto que se agrega y que no se los había escrito en los conceptos de Classroom, porque es algo que deben de visualizar. O sea, no se puede explicar solamente con palabras, ¿no? Ahí necesitamos subir al segundo nivel, donde se relaciona lo visual con el concepto, con la idea. Ahí ya es un concepto más profundo, si lo quieren ver así, ¿no? Entonces, primeramente, estos 2, vuelvo a repetir, habíamos dicho
que pertenecen a este lado y a este lado de estos triángulos, que esos lados son correspondientes. ¿Por qué son correspondientes? Porque empalman, son lados correspondientes en dos triángulos congruentes. Y como los triángulos son congruentes, pues no solamente empalman, sino aparte miden lo mismo y miden exactamente lo mismo. Por eso puedo decir congruentes. Esa es la idea de el manejo de congruencia. Pero insisto, todo obedece a el concepto de correspondencia. Y entonces, ahora bien, vamos a ir marcándolo poco a poco porque tengo que ir ya haciendo el análisis más fino. Eso quiere decir que lo que acabo de decir en esta figura, lo marco con café, lo que acabo de decir en esta figura es que este EB es congruente y está en esta figura, pero también está en esta figura. Aquí ya lo sabía, pero simplemente hay que marcarlo. Aquí no lo sabía, de ahí ya surge una marca. Luego me voy al CE. El CE obviamente está en estos triángulos porque ya dijimos que son correspondientes, pero eso me lleva a que lo pueda marcar en ese triángulo, donde ese triángulo no tenía ninguna marca originalmente. Está surgiendo la marca porque ya determinamos que los dos triángulos eran congruentes. Y ahora bien, necesitamos más elementos. Si necesitamos más elementos, diríamos, a ver, ¿cuál es la tesis? La tesis es que debe de ser isósceles. Ahora yo pregunto, ¿con esto ya puedo decir que es isósceles? Sí. No. ¿Tú que me dijiste sí? Sí. ¿Tú que me dijiste sí? Porque dos de sus lados son congruentes. Exacto. ¿Qué número de lista tienes? 19. Ok, muy bien. Entonces fíjense cómo nada más de la figura, con ese simple paso de reflejar estos lados congruentes, perdón, estos lados correspondientes que son congruentes, eso reflejarlo para acá, ya basta para decir la tesis. Porque Profesor, pero no necesita los dos ángulos congruentes también para que sea isósceles. no, porque resulta que en un triángulo isósceles, y esta es la definición, en un triángulo isósceles tiene dos lados congruentes y sus ángulos opuestos también son congruentes. Y si dice cuenta que dije también, o sea, si los lados son congruentes, a fuerza los ángulos opuestos también van a ser congruentes. Y eso es una característica peculiar de los triángulos. Si yo te dibujo un triángulo así, tú te vas a dar cuenta que este es el ángulo pequeño. Y ese ángulo pequeño está opuesto al ángulo pequeño. Si tú te das cuenta, este es el lado mediano. Está opuesto al ángulo mediano. Y este que está aquí es el ángulo grande. Y ese ángulo grande está opuesto al lado grande. Entonces esa es una peculiaridad que también tienen los triángulos. Dices que este y este son congruentes, a fuerzas los ángulos son congruentes. Es una peculiaridad de los triángulos. Lo mismo en el triángulo equilátero. En el triángulo equilátero, si este lado es congruente con este y este es congruente con este, también sus ángulos opuestos son congruentes. ¿Sale bien? En otras palabras, con que digas que 2 es más que suficiente. ¿Estamos claros? Sí, pero profesor también se pone ahorita con el criterio 5, bueno, con las proporciones 5 podemos también decidir que los ángulos son iguales, ¿no? Unos son congruentes. Exacto, también se puede. Y eso ya obedece a otra situación. Y esa otra situación es la manera de escribirlos o los ángulos externos. Sí, definitivamente. O sea, pero no lo necesitas. O sea, lo único que necesitas es con una pareja de lados, ya con eso lo hiciste. ¿Puedes obtener más cosas? Pues sí, obviamente puedes obtener más cosas, porque como te había dicho, ¿no? Esta proposición ya te aseguró que hay 3 congruentes, pero faltan otros 3, donde estos otros 3 los puedes utilizar precisamente para lo que tú me dices, para determinar que las parejas de ángulos son congruentes. ¿Sale bien? Va, ¿qué número de lista tienes tú? Que me dijiste que también los ángulos se sacan de las 5. 5, profe. Ok, sale bien, ya te parece. Bueno, entonces vamos a llegar ya a la tesis. Entonces la tesis ya me asegura que hay un triángulo isósceles.
Pero para que sea isósceles, yo lo debo describir adecuadamente. Y adecuadamente es que en medio debe de estar el ángulo vértice. Y si ustedes se dan cuenta, el ángulo vértice entonces obedece al ángulo formado entre los dos lados congruentes. Obviamente hay que decirlo de manera positiva. Bueno, no, perdón, el ángulo hay que decirlo de manera positiva, pero el triángulo no es necesario, ¿no? Entonces, para decir el triángulo, pues basta con decir que es el triángulo BEC. ¿Por qué hay que decirlo BEC? Pues porque el E es el vértice de los dos lados congruentes. Pero obviamente eso se ve de la figura, ¿no? Para poderlo escribir el ángulo vértice hay que observar la figura, dándonos cuenta que el E es el que es el vértice de los lados congruentes. Y entonces ya digo que el triángulo BC es isósceles. ¿Y cuál es la razón? La razón es por tener dos lados congruentes. Y como tiene dos lados congruentes, basta para decir que es isósceles, y eso quiere decir que ya llegué, y entonces ya puedo escribir que queda demostrado. Pero vuelvo a repetir, ¿no? Todo eso se basó en la nueva manera de hacer las demostraciones. ¿Cuál es la nueva manera? Que ya no vas a escribir medidas, sino solamente te vas a dedicar a este concepto, escribirlo en la figura, y este concepto, escribirlo en la figura, considerando que a veces la manera de escribirlo puede cambiar por la ubicación de los puntos. De ahí fue que salieron tantos ángulos. Pero nada más es observar, 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 observar. Y la conclusión importante es: armen muchos rompecabezas, dejen los videojuegos ya, jamás le pidan a los reyes un Xbox o videojuegos, tírenlos a la basura inclusive, porque solamente es una manera de tener muy baja el intelecto de las personas, ¿no? Y se los digo en serio, ¿no? No es broma. Es una buena industria, pero no conviene, para nada, ¿no? Lo único que conviene, eso sí he de decirles, que los que hacen los videojuegos, creo que ya se los había dicho, las personas que hacen los videojuegos, la esencia de los videos surge en México, y en México, específicamente en la Ciudad de México, específicamente en la colonia Roma, hay muchas empresas que hacen la parte importante de los videojuegos. Esos son matemáticos que les gustaron los videojuegos y que querían hacer videojuegos. Entonces ahí está la industria más fuerte de videojuegos, ya que hacen la parte importante, entonces se la venden a Japón, se la venden a China, se la venden a todos los orientales, y en ese momento ellos lo que hacen es ponerle animación, porque ahí sí los mexicanos no somos tan buenos para la animación, ¿no? Los de allá sí, pero la esencia del videojuego surge aquí en México. Y las empresas hay un montón, ¿no? Nada más es cosa de irlas a buscar, y hay un montón. Y hay varios de mis alumnos, hay como 5 de mis alumnos que los tuve en diferentes épocas, y ellos fueron los que me dijeron, ¿no? Es que, ¿sabe qué, maestro? Yo no sabía que los videojuegos se hacen aquí en México. ¿Y cómo no? Y ya me habían explicado, y ahorita son personas que trabajan en esa elaboración, ¿no? Obviamente tuvieron que pasar por la Escuela Superior de Física y de Matemáticas o por la Facultad de Ciencias para aprender en realidad las matemáticas y poder hacer esos gráficos en tercera dimensión, ¿no? Ya lo demás es colorear. La parte sencilla la hacen los chinos y los japoneses, pero la fuerte la hacen los mexicanos. Bueno, ¿alguna pregunta antes de concluir la clase?